Estimados amigos, amados hermanos, en esta oportunidad quisiera abordar un tema que es, creo que importantísimo para la familia. Estos días eh, estamos dando enseñanzas sobre la importancia de la familia en los últimos días. Sabemos que son los últimos días y como yo lo he dicho muchas veces, Dios está interesado en salvar la familia en los últimos días. Las indicaciones son claras de parte del Señor Jesucristo cuando nos dice que será como los días de Noé y que será como los días de Lot, ¿verdad? Hablando de la familia, vamos a hablar un poquito de los hijos. Vamos a hablar un poquitito hoy de por qué muchas veces nuestros hijos se nos emprobleman y que mi pueblo perece y es destruido porque le falta conocimiento. Es quizá oportuno hablar de la concepción del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue concebido el Señor Jesús? Para esto vamos a tener que ir al libro de Lucas, capítulo 1, aquí lo tengo. En el verso 26 empieza la explicación. Todo esto tiene que ver con ángeles. Esto, la verdad que la iglesia poco habla de este tema. Más, hasta hace muy poco tiempo decían que nosotros no podíamos hablar con los ángeles. Eso era caer en adoración de ángeles. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. ¿Cómo fue concebido Jesús? ¿Cómo fue concebido usted? ¿Cómo fueron concebidos tus hijos? Ese es el punto ese es el ajo del asunto, ¿verdad? Aquí dice Lucas capítulo 1, verso 26. En el sexto mes dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Es más, la palabra desposada, en esta versión que yo tradicionalmente manejo, ¿verdad? No que sea la mejor, sino que ya me acostumbré a ella, ¿verdad? La palabra desposada dice en la bastardilla comprometida para casarse. Eso está diciendo. Dice a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús o Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, y esto es lo que yo quiero que usted le ponga cuidado, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es interesante llegar a comprender este misterio, porque es un verdadero misterio. Es más, en la Iglesia Católica le llaman la Inmaculada Concepción de María.
Así le dicen en la Iglesia Católica. ¿Por qué leo esto? ¿Para qué hablamos de este tema? Porque pienso que en todas estas cosas hay ministración espiritual. En el asunto de la concepción, aquí el Señor Jesús está siendo concebido. Y observe usted la participación del Espíritu Santo. Es importante entender que en una concepción debe estar el Espíritu Santo. De igual manera pasó con el caso de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo también. Pero note en el verso 35, note que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hay participación del Espíritu de Dios. Pero dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es eso? Bien fácil. Para poder entenderlo, es importante que vayamos nosotros al famoso Salmo 91, porque ese sí es famoso, ¿verdad? Todo el mundo se lo sabe. Es más, cuando yo era católico recuerdo que tenía una Biblia bien grandota, enorme, tipo la guadalupana más o menos, así ese tipo, una grande, ¿verdad? Y por tradición la teníamos en la sala de la casa y la abríamos en el Salmo 91 porque creíamos que cuando un espíritu inmundo, un demonio o Satanás llegaban y miraban el Salmo 91 salían huyendo. Eso es lo que uno pensaba en la ignorancia de nuestro tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué quiere decir esa participación. Ya vimos el Espíritu Santo, que es el que dirige la obra, ¿verdad? Pero también dice que el Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces aquí dice en el Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, a la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la sombra del Altísimo? El Omnipotente, el Todopoderoso. Si usted tiene el Salmo 91 abierto, sería bueno que lo tuviera. En esta versión que, le repito, es la que me acostumbré a manejar. Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra, y eso fue lo que le dijo el ángel. La sombra del Altísimo te cubrirá. O, puesto de otra manera, el Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es la sombra del Altísimo? Un ángel. Eso es la sombra, porque aquí la palabra sombra es la palabra 6738 del diccionario Strong, la palabra tsel, T-S-E-L, tsel. Dice que es shade, shadow, defense and protection. Y da la referencia de Números capítulo 14, verso 9. En Números capítulo 14, verso 9, que también usa la palabra cel, que significa sombra, es cuando hay aquella discusión de los exploradores de la tierra prometida que venían de explorar y dijeron que habían gigantes y la gente se asustó. Y Caleb los arengaba y les decía que no tuvieran miedo y que no le desobedecieran a Dios. Que esa gente, si Dios estaba con ellos, esa gente iba a ser pan comido para ellos, ¿verdad? Y dice, porque ya Dios les quitó su sombra. ¿Qué quería decir con eso Caleb y Josué? Que Dios les había quitado su ángel, su sombra, su protección, su cobertura. Eso habla de las coberturas. Eso fue lo que vino sobre la Virgen María. La sombra del Altísimo. ¿Y quién es la sombra del Altísimo?
Aquí dice que es el omnipotente. Pero yo estoy entendiendo que me está hablando de una protección angelical. Por eso es importantísimo este tema. ¿Qué pasa cuando hay fornicación? ¿Qué pasa cuando un niño es concebido fuera de la sombra del matrimonio, ¿verdad? Fuera de la sombra del omnipotente, fuera de la sombra del Altísimo, que es el omnipotente? ¿Qué pasa? Esto lo que quiere decir, lo que estamos hablando ahorita, es que en el momento de la concepción, la vida comienza en el momento de la concepción. Estamos hablando de la vida. No estamos hablando de una persona como el feto. No, estamos hablando de la vida. El fenómeno de la vida comienza en la concepción. En el momento en el que el espermatozoide viene y fecunda el óvulo. Ahí comienza el proceso de la vida. Ahí en ese mismo momento están empezando a jugar ya los pares de cromosomas. En ese mismo momento están los pares de cromosomas siendo asignados. En ese mismo momento el mapa genético es entregado. Entonces, para nosotros, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo jamás con el aborto, porque para nosotros es cegar una vida. Claro, los demás argumentarán discusiones e ideas filosóficas y ideas políticas y todo, pero para nosotros, los cristianos, la vida hay que respetarla. La vida tanto de uno que ya nació, de un adulto, de un joven, o de un niño, o de uno que está en el vientre de la mamá, es la vida. La vida es la vida. En desarrollo, pero es la vida. Entonces, cuando vemos esto, quiere decir que en ese momento de la concepción hay poderes invisibles que están peleando por aquella vida, que están peleando por apoderarse de aquella vida, están peleando por entrar en aquella nueva vida. Por eso no es lo mismo una concepción bajo la sombra del Altísimo que una concepción fuera de la sombra del Altísimo. Siempre que la Biblia nos habla de sombra, nos está hablando de protección angelical. Por eso dice, no le asombre a usted que el libro de los Hechos nos enseñe que la sombra de Pedro era capaz de sanar a los enfermos, porque está hablando de un ángel, está hablando de un poder sobrenatural. Por eso es que el día de hoy es importante que especialmente las jovencitas, las mujeres, este tema es muy importante para las mujeres. Porque hay un dicho en el mundo, un proverbio que dice que el hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Entonces no depende tanto del hombre, depende de la mujer que diga sí o que diga no. Pero algunos dicen que tal vez, mire cómo son, por ignorancia. Todo esto es por ignorancia. Si supiéramos lo que estamos haciendo, y en esto, aunque yo no tengo una predicación, no tengo una argumentación que tiene el propósito de ir en contra de la Iglesia Católica, porque no es el propósito para mí. Estoy tratando de ganarme los católicos en vez de atacarlos. No es propósito mío atacar a la gente católica, de ninguna manera. Pero tenemos que aceptar algo. En mucho la Iglesia Católica tiene a la gente en ignorancia, practicando las cosas solo por tradición, pero no hay una explicación. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos hablan mucho de la virginidad, pero no la explican. No explican la importancia de la virginidad. No lo dicen. Entonces la gente lo practica por costumbre, pero no porque están entendiendo nada.
Igual en este caso, la importancia de concebir los hijos dentro de un matrimonio. Y ahora vamos a analizar un punto. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico, el matrimonio de la iglesia? Porque no es lo mismo. Mire qué importante entender que hay una pelea en el momento en el que aquella vida comienza, hay una pelea de espíritus por querer entrar, por querer poseer. Hay un tema que es tal vez muy personal, ¿verdad? Al principio a Ania no le gusta que yo hablaba de esta cuestión, ¿verdad? Pero les voy a contar algo así. Espero que me guarden el secreto, ¿verdad? Espero que me guarden el secreto. Yo estaba estudiando en un seminario católico. Gasté tantos años y me empezó a gustar. El sacerdocio me empezó a gustar. Me gustaba aquel mundo de pinacoteca, me gustaba aquel mundo intelectual. Sí me gustaba. Me gustaba mucho la lectura. Ahí fue uno de los lugares donde más se me inculcó a leer. Se me creó ahí el hábito de leer. Eso me empezó a gustar, ¿verdad? Cuando yo terminé mi seminario menor, tenía toda la intención de ir al seminario mayor. Pero uno de los curas al final se acercó y me dice, mire, sería bueno que te tomaras un tiempo. Aquí por lo generalmente recomendamos un año de prueba, ¿ah? Para que tú descubras si realmente te gusta, si estás firme en tu vocación sacerdotal, ¿verdad? Sería bueno que tuvieras amigas, tuvieras amigos, que de vez en cuando te echarse una borrachera por ahí para que sepas lo que es tener goma, me decían, que la cruda, ¿verdad? Bromeando me decían esas cosas, ¿verdad? Y lo agarré en serio. Entonces sí, antes de ir al seminario mayor voy a hacer mi año de prueba, ¿verdad? Y el año de prueba, pues yo calculaba que debía que dejar pasar un año y después del año iba a hacer una evaluación si me gustaba más quedarme en el mundo, en lo secular, como un laico, o si realmente quería regresar al seminario para terminar una carrera sacerdotal, ¿verdad? Y así fue. Entonces me fui para mi pueblo, allá en la provincia de Limón, Costa Rica, en el Valle de la Estrella. En aquel tiempo había una compañía muy poderosa norteamericana, se llamaba la Standard Fruit Company, y tenía aquel lugar prosperado y todo, pero era alejado, había que viajar, ¿verdad? Y recuerdo que empecé a trabajar en esa compañía. Ahí conocí a Jania, mi esposa. En aquellos lugares, ¿verdad? Para mí siempre ha sido una mujer especial, ¿verdad? Y de ahí nos enamoramos. Como a mí me han dicho, me habían dado permiso de tener novia y esas cosas. Dije, voy a ver de qué se trata el asunto. Pero me enamoré de verdad de Jania, no era jugando el asunto. Este tema para ella es un poco difícil, pero yo me atrevo a compartírselo a ustedes como un ejemplo, de una manera didáctica, sobre todo para enseñar, ¿verdad? Y resulta que en el idilio que teníamos Jania y yo en ese tiempo, en aquellos lugares remotos, ¿verdad? Y mucha gente andaba, muchos varones y amigos míos andaban detrás de Jania, la querían mucho, era muy, muy guapa, muy bonita, entonces la andaban buscando. Que cuando yo le hice la propuesta de noviazgo, me pareció fantástico que me dijera que sí, porque yo tenía amiguillos que me hablaban de ella. El punto que quiero decirle es que terminamos haciendo lo que no debíamos haber hecho. ¿Sí? No nos aguantamos. Pasó lo que tenía que pasar, como dicen. Pasó el tiempo. Y después cuando se acercó el momento en el que yo tenía que tomar la decisión de seguir la carrera que yo quería seguir, sacerdocio, pues la llamé un día y le dije,
fíjese que he tomado la decisión, todo esto ha sido muy bonito, la experiencia contigo ha sido muy, muy hermosa, pero pienso que voy a regresar al seminario. Ella me dejó hablar, ¿verdad? Ella me dejó hablar, me dice después, está bien, yo no quiero que usted se preocupe, me dice. Yo no quiero que usted tenga eh, remordimientos ni que usted tenga contrariedades por lo que yo le voy a decir. Pues resulta que estoy embarazada, me dice. Oh, yo tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión. Me quedé pensando, ella me está proponiendo, hasta me lo dijo bien cariñosamente, me dice, usted no se preocupe, yo soy capaz de hacerle frente a la situación yo sola. No quiero que te sientas obligado a nada porque eso no sería amor, me dice, eso no sería amor. Entonces, y en eso, por unos segundos me quedé yo, me dio por la torre, fíjese. Entonces, tengo yo que tomar una decisión. O renuncio a mi futuro, a mi carrera y a los anhelos de mi corazón, o me hago responsable de esta nueva situación con la que yo no contaba. Y fíjese usted que tomé la decisión de renunciar a lo que yo quería. Y dije, sí, de por sí estaba enamorado de ella, la quería, la amaba. Está bien, dije yo, me animo a hacerlo. ¿Ve? De todas maneras, la quiero, la amo. Y entonces dije, sí, no. Nos vamos a casar, ¿verdad? Bien, ya después empezamos a hacer todas las vueltas, toda esa cosa que implica el matrimonio. No quisimos hacer mucha bulla de todo lo que ha sucedido. ¿Para qué, verdad? Si era un asunto personal. Pero tengo que decirles algo. Motivos didácticos, motivos de enseñanza nada más, me motivan a compartir esto tan íntimo. Viera qué embarazo más emproblemado. Ay, hermano amado, uno no entiende hasta después. Empezó a pasar el tiempo, nos casamos. Obviamente nació la criatura a los 9 meses y mi suegra pensaba que era 7mesino, pero me decía, mira, Denil, esta niña no parece 7mesina, me decía. Y yo me quedaba callado, pero ya nadie más me dijo nada, todo salió bien y aparentemente tapando por ahí, ¿verdad? Todo salió bien. Pero después vinieron los problemas. Hermano, era una pelea casi todas las noches. Patadas, dolores, atravesada. Viera, era tan dificultoso. Por lo general venía de pie. Me da mucha risa porque un día de estos oí un caso muy parecido, unos hermanos que llegaron a hablar conmigo. Y me dijeron, venía de patas, me dijo. Parece que venía, habían de pezuñas, dice. Porque, ¿qué? Dice, ¿cómo dio problemas? Esos son las consecuencias de la concepción fuera del matrimonio. Una entre muchas que pueden venir. Los embarazos complicados, cuando se atraviesa, cuando patea, cuando se da vuelta, cuando viene atravesado y cuando viene de pies, cuando van a ser, no van a ser como deben hacer correctamente el niño. Viene de pies. Entonces, otra vez para atrás, a sobarla, a darle vuelta. Hermano, aquello fue un suplicio. Fueron 9 meses de rebelión. Era como el presagio, ¿verdad? Era como el presagio. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes, qué difícil fue.
al punto que por esa causa tuvieron que hacerle cesárea. Por ello yo sé que las personas que nacen de embarazos complicados necesitan liberación. Lo sé de primera mano. No estoy diciéndole algo que lo leí en un libro. No le estoy diciendo algo que se lo oí un cuento a otra persona. No, lo sé de primera mano. Por eso yo sé que las personas que nacen por cesárea necesitan ministración y posiblemente liberación. Muchas de esas cosas vienen por la forma como fueron concebidos. ¿Qué pasó en el momento de la concepción? ¿Quién entró ahí? ¿Qué fue lo que entró ahí? Y después vemos las consecuencias. No que no haya solución, por supuesto que hay solución. Dios siempre nos deja una puerta abierta. Pero quiero decirles que no nos damos cuenta que cuando estamos teniendo las relaciones sexuales y hay concepción, una cosa es estar bajo la bendición del matrimonio y otra cosa muy diferente es estar fuera de la protección y de la cobertura del matrimonio. Muy diferente. Pero ¿quién hace entender eso a las jovencitas que muchas veces están calientes por casarse? No piensan, no razonan, no quieren aprender de los más viejos, de los que ya hemos pasado por ahí y de los que hemos muchas veces sufrido las consecuencias de los errores y de las malas decisiones. Por eso qué interesante ver la protección del matrimonio. En el caso de Jesús, usted ve que ahí habla específicamente de una sombra y usa la palabra tzel, la palabra sombra, que quiere decir protección angelical. Por eso hay que muchas personas, al momento de ser concebidas, no tienen protección angelical, no tienen sombra que los proteja. Y por eso vienen los emproblemamientos después. ¿Sabe usted que hay criaturas que se endemonian en el vientre? Hay criaturas que se endemonian en el vientre. ¿Por qué? Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy hay una actitud en la juventud de hoy, en la sociedad de hoy. Detestan el matrimonio. Como vienen de otra generación que fracasó en los matrimonios, esta es una generación que ya dejó de creer en el matrimonio. Porque sus padres fracasaron como padres. Sus padres fracasaron como pareja. Y cuando fracasa la pareja, fracasa el hogar. Y el niño sufre todas las consecuencias. Yo quiero decirles hoy, lo que uno quiere evitar no es meterles una religión, no es volverlos santurrones hipócritas, no ese es el punto. Es que todo lo tuercen con tal de no hacer lo que es correcto, todo lo tuercen, todo lo tergiversan. No es que los queremos volver religiosos. No es que los queremos manipular. Mire las consecuencias. Lo que es ser concebido fuera del matrimonio. Yo soy un ejemplo de eso. Ya le conté un ejemplo. Y fíjese que hasta ahora que venimos a la iglesia evangélica es que lo entendemos, porque la iglesia católica no explica nada. Y no estoy tratando de insultar a nadie. Estoy tratando de hacer una reflexión.
Mire qué tremendo, hasta ahora que estamos en la iglesia evangélica y que nos metemos en un ministerio de liberación, me doy cuenta, ese fue el error. ¿Dónde se me perdió el hacha? Un día estaba hablando con un pastor, le conté la situación, estaba pasando así. Me pregunta, ¿dónde se te perdió el hacha? Nunca entendí. Acuérdese que el profeta Eliseo, ¿verdad? Eso fue lo que le preguntó al hijo de los profetas, ¿verdad? Que se le cayó el hacha en el agua. Y le pregunta el profeta, ¿dónde se te perdió el hacha? Hasta ahora yo entendí dónde se me perdió el hacha. Hasta ahora. Y no quiero que le pase a usted. Quiero que el Espíritu Santo le dé testimonio. No es que lo quiero volver religioso, ni a usted la quiero manipular para que sea una religiosa. Esa no es la intención. Es que no le pasen las cosas por las que nosotros hemos pasado. Yo fui concebido en fornicación también. Mi padre, a quien amo entrañablemente y sé que lo voy a ver con el Señor, a quien bendigo todos los días de mi vida, bendigo a mi padre. Es el hombre que me amó con todo su corazón. Pero no era perfecto, no era católico, no era cristiano, no conocía nada de la iglesia y usted sabe cómo es uno cuando está en el mundo, pues. Eso le pasa a uno por no conocer, por no saber, por falta de enseñanza. Señoras y señores católicos, muy poco les enseñan, lamentablemente. No se enoje conmigo, acepte la verdad. Mire, mi papá me consiguió a mí. Es que él estaba casado con una señora, se llamaba Doña María, que fue como mi segunda mamá, ¿verdad? Lo que pasa es que Doña María era estéril, no podía dar hijos, no le pudo dar hijos nunca. Entonces él se las agenció para tener hijos por fuera. Y yo fui el primero que él tuvo. Las batallas de mi vida. Ahora yo me siento al reflexionar y digo, con razón me han pasado tantas cosas, ¿verdad? No ha sido fácil. Ha sido muy difícil que únicamente la mano de Dios a la par mía, desde que estoy en el vientre, estoy peleando por mi vida. Desde que estoy en el vientre de mi madre, estoy peleando por mi supervivencia. Pero, ¿por qué? Porque no conocíamos, no entendíamos, no se nos explicó. Pensábamos que era una cuestión de religión, es que los religiosos, que el Papa y que no sé qué cuánto. Y uno menosprecia. Por eso yo siento la obligación de hablar de este tema con ustedes. Todo el que vea este video ya no tiene excusa. Señorita, señora, hermana, si usted está viendo este video, usted no tiene excusa. Por eso, si en algo le está edificando, compártalo. Por eso es que usted, mire, lo digo como pastor que soy, me llegan las ministraciones, la gente llega a ministrarse y mucho de lo que me está pasando ahorita, las rebeliones. ¿Por qué los hijos tan rebeldes? ¿Ustedes están casados? Sí, están casados, sí, claro. ¿Y usted es el papá de él? No, yo no soy el papá de él. Comienzan los problemas. Entonces, ¿cómo lo engendraron? ¿Quién lo engendró? No estaban casados, fue lo mismo, la misma situación. Y usted sí es el papá, sí, yo soy el papá. Entonces, cuando empezaron a nacer los chiquitos, estaban casados. No estábamos casados. Entonces uno entiende qué es lo que está sucediendo. Pues yo quiero decirle a todas las jovencitas que tengan realmente la convicción, la fe en Cristo Jesús. No cometa el error
de embarazarse fuera del matrimonio. Lo mismo ocurre en caso como el mío. Ya mi papá tenía su esposa y yo salí fuera del matrimonio de él. ¿Qué cree? Eso se llama fruto sin gloria. Se llama Icabod. Solamente la mano y la misericordia de Dios tuvieron compasión de mí. Nada más. Ahora, para mí es tremendo porque en esos momentos en donde comienza la vida, en esos momentos de la fecundación, donde brinca la chispa de la vida, ahí hay un montón de espíritus peleándose por entrar. La brujería, la hechicería, ahí están los demonios, los espíritus inmundos, ahí están los espíritus, ¿cómo decirlo? Para mí, ¿verdad? Mi opinión es que hasta los espíritus de desviaciones y depravaciones sexuales están tratando de entrar ahí. Pero después nace depravado sexual. Pero ¿por qué? Sé honesto. ¿Cómo fue concebido? Acuérdese que hay maldiciones que están esperando, haciendo fila para entrar. Porque dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de mis enemigos, de los que me desprecian. Eso es lo que quiere decir, que sí que están haciendo fila esos espíritus ahí. Y no hay protección, no hay sombra, no hay alas de ángel que protejan. Por eso es que queremos invitarlo a usted este 28 de septiembre a la obra de Orange. Queremos invitarle el 28 de septiembre a las 7 de la noche porque queremos bendecir a las familias. Se llama Noche de Bendición Familiar. Jueves 28 de septiembre a las 7 de la noche. Apúntelo en su calendario, se le puede olvidar. Apúntelo. Jueves 28 de septiembre. Aunque usted esté casado correctamente, especialmente si tiene hijos que fueron concebidos fuera del matrimonio, no me tiene que venir a decirle nada a nadie ni nada. Simplemente llegue porque queremos bendecir tu matrimonio y tu descendencia. Jueves 28 de septiembre a las 7 de la noche en la obra de Orange. No se le olvide. ¿Sabe qué es lo que queremos hacer? Poner una sombra. Extender una protección sobre usted y sobre su descendencia. Si usted está bien, confirmarlo. Pero si usted sabe que algo no anduvo bien, que hubo hijos concebidos fuera del matrimonio, a mí me gustaría bendecirlos. ¿Cómo los voy a bendecir? Extendiendo la sombra del ministerio, las alas del ángel, ese que usted mira, que expulsa a los demonios, ese que usted mira peleando contra la brujería, peleando contra la hechicería, eso que usted mira que brincan y gritan, esa es la señal de que hay una sombra sobre nuestro ministerio. Hay un ángel que respalda el ministerio. Quiero bendecir a todos. Quiero extender esa sombra sobre quienes no la tienen. Quiero bendecir a los que fueron concebidos fuera del matrimonio y en condiciones de desprotección, en condiciones de ser indefensos. Queremos bendecirlos. Queremos que haya un ángel allí con ustedes. Queremos que a partir de este momento
haya un ángel del Señor dispuesto a cubrirlos, dispuesto a protegerlos. Dice que la cobertura es una protección, es un cobertizo que es protección. Esa es la solución que el Señor ha puesto en mi corazón, hacerlo. Porque vemos lo que está sucediendo el día de hoy. Mire usted cómo todas estas nuevas filosofías, cómo estas nuevas ideas que están apareciendo en el mundo entero, en todos los países, las Naciones Unidas están propiciando una Agenda 2030 que tiene el propósito de destruir la iglesia, que tiene el propósito de acabar con el cristianismo. Mire usted todas estas filosofías antifamilia que están apareciendo el día de hoy. Antifamilia, no necesitamos a Dios, no necesitamos el orden de Dios, no necesitamos a los hombres. Oiga todo lo que están diciendo. Y nosotros estamos como dormidos en la iglesia. Como que no nos damos cuenta que todo eso es lo que está afectando a nuestros hijos. Ese movimiento en contra del matrimonio. Muchos hijos de ustedes ya no creen en el matrimonio. Sobre todo si son de segundo matrimonio, de tercer matrimonio. Se han visto la destrucción de lo que fue la pareja de su papá biológico con su mamá biológica. Sobre todo si fueron testigos de las batallas y los pleitos matrimoniales. No tienen ganas de saber nada del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a tener hijos concebidos fuera de la bendición de Dios? Fuera de la bendición matrimonial. Por eso es importante entender, el matrimonio es una cobertura. El matrimonio es una sombra de un ángel que protege. Si usted va a ver todos los patriarcas, comenzando desde Abraham, tenía protección angelical. Por eso la bendición sobre las familias. Por eso le dijeron a él, tú serás bendición. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esa es la bendición que queremos dar, la protección que queremos dar. Quizá ese es uno de los, porque digo quizá porque hay casos que pueden cambiar, ser diferentes, razones distintas por las que puede haber sucedido una cosa de estas. Pero la que yo te puedo decir a ti, de la que yo doy testimonio es esa. La concepción fuera de la bendición matrimonial. Así que déjanos orar por usted. Que el Espíritu Santo le dé testimonio de nuestras palabras. Qué bonito ver la concepción del Señor Jesucristo. El Altísimo. Dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos confirmar en usted. No importa en qué condiciones usted haya sido concebido, hay solución. Queremos extender la protección del Altísimo, la sombra del Omnipotente sobre usted. Muchísimas gracias, hermanos. Esperamos que el Espíritu Santo dé testimonio y que usted pueda reflexionar un poco sobre la importancia de no tener hijos que sean concebidos en esas condiciones. Nos está preguntando alguien aquí, dice hermano Israel García, es el hermano pastor, sí. El jueves 28 de septiembre será transmitido. No va a ser transmitido porque quiero que lleguen. Así que no va a ser transmitido. Tal vez posteriormente podamos hacerlo, pero yo quiero que la gente llegue físicamente a la iglesia. Porque físicamente vamos a hacer algo ahí con ellos. Vamos a hacer algo ahí, no puedo decir que es porque tengo una buena sorpresa para todos ustedes con el propósito de que el Señor extienda esas alas, que es esa sombra. Lo que queremos es que Él alcance la sombra del Altísimo, las alas del Todopoderoso. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.